transcripción se refiere a la síntesis de ARN en la dirección 5' a 3' utilizando una hebra del ADN como molde. En esta fase de la expresión génica solo ocurre la transferencia de información de un ácido nucleico a otro ácido nucleico, y este proceso ocurre en el núcleo de la célula. Algunas características de este proceso incluyen que la célula lo controla, es decir, que solo se transcriben los genes cuyos productos son necesarios en un determinado tiempo. La siguiente es que las enzimas encargadas de dicho proceso son las ARN polimerasas. Este proceso también es conocido que se divide en 4 fases, que es la unión de la ARN polimerasa al ADN en el promotor, iniciación, elongación y terminación. Al terminar la transcripción, el transcrito primario es procesado para luego ser utilizado en la traducción. Ahora pasaremos a hablar de las ARN polimerasas. Tenemos 3 tipos. La ARN polimerasa 1 se encuentra en el núcleo y se encarga de sintetizar 3 de los 4 ARN ribosomales, que son el 28S, 18S y 5.8S. Esta enzima es resistente a alfa-amanitina. La siguiente es la ARN polimerasa 2, que se encuentra en el nucleoplasma y se encarga de sintetizar los precursores del ARN mensajero y la mayoría de los ARN de pequeños nucleares. Esta enzima es altamente sensible a alfa-amanitina. Ahora procedemos a la última enzima, que es la ARN polimerasa 3. Esta se localiza en el nucleoplasma y se encarga de sintetizar precursores del ARN de transferencia y el ARN ribosomal 5S. Esta enzima es moderadamente sensible a alfa-amanitina. Tipos de ARN. ARN mensajero. Formado a partir de una hebra de ADN, este contiene la información utilizada por los ribosomas para unir los aminoácidos en el orden adecuado y formar una proteína en concreto. ARN ribosómico. Es el ARN más abundante en las células. Forma parte de los ribosomas. Este participa en el proceso de unión de los aminoácidos para sintetizar las proteínas. ARN de transferencia. Transporta los aminoácidos hasta los ribosomas. Cada molécula de ARN de transferencia transporta un aminoácido específico. ARN de interferencia. Es un mecanismo de silenciamiento posttranscripcional, de modo que pequeñas moléculas de ARN conducen a la degradación de este, impidiendo su traducción en proteínas. ARN pequeño nuclear. Se une a ciertas proteínas del núcleo formando las ribonucleoproteínas nucleares para realizar el proceso de eliminación de intrones, es decir, la maduración del ARN mensajero. ARN pequeño nuclear. Este ARN monocatenario se asocia a proteínas procedentes del citoplasma para formar las subunidades de los ribosomas. Estructura del gen. El promotor es la secuencia que reconoce el ARN polimerasa en el ADN para comenzar la transcripción. Se conoce con el nombre de caja Tata a la secuencia en consenso que se encuentra en el promotor delante de algunos genes. La caja Tata se localiza antes del gen, alrededor de 25 a 30 bases, no máximo de 35 bases antes del inicio transcripcional del gen. Unidad de transcripción. Una unidad de transcripción es un fragmento de ADN que se expresa a través de la producción de una sola molécula de ARN y puede incluir más de un gen. Esta unidad contiene exones, que son trozos de ADN codificantes, e intrones, que son trozos no codificantes. Secuencias reguladoras o elementos de control. Existen elementos de control cis y trans. Los elementos reguladores en cis se refieren a las regiones no codificantes del ADN, que regulan la transcripción de los genes cercanos, y los elementos reguladores en trans codifican regiones distantes. Potenciadores y silenciadores.
Existen conjuntos de sitios de unión de factores de transcripción llamados potenciadores y silenciadores, que se encargan de encender o activar genes y apagar o reprimir genes en partes del cuerpo, respectivamente. Factores de transcripción. Un factor de transcripción general es una proteína que es siempre necesaria para que la molécula de RNA polimerasa se una a su promotor e inicie la síntesis de RNA independiente de la identidad de la secuencia del gen específico implicado. Las proteínas que están implicadas en la transcripción son el factor sigma, la ARN polimerasa y el factor Rho. La transcripción se puede esquematizar en 4 pasos, que son unión, iniciación, elongación y terminación. El primer paso es cuando la ARN polimerasa se une al sitio promotor mediante la subunidad sigma. Cuando esto pasa, da lugar al molde de cadena sencilla y la ARN polimerasa rompe o desenrolla un trozo de la cadena de ADN, el cual será el lugar donde iniciará la transcripción. A ese sitio también se le llama la burbuja de transcripción. En la elongación es donde la cadena de ARN de 5' a 3' crece. Aquí se le añaden nucleótidos complementarios en el extremo 3' de la cadena. A medida que esta cadena va creciendo, los híbridos, que son ADN y ARN, se van separando o desenrollando y el ADN forma nuevamente su doble hélice. En la terminación, esta ocurre cuando la ARN polimerasa copia una señal de terminación. El procesamiento del transcripto primario ocurre cuando tomamos la información codificada de un gen de ADN y se codifica esencialmente la misma información en el ARN mensajero. Ocurre esencialmente en 2 pasos. Se pasa el ADN a lo que llamamos pre-ARN mensajero y este es procesado para convertirse en lo llamado ARN mensajero. Nos referimos a todas las modificaciones químicas necesarias para generar un ARN final. La adición del casquete guanina modificado por el extremo 5. El casquete 5 se agrega al primer nucleótido del ARN transcrita. El casquete es un nucleótido modificado de guanina G. Poliadenilación del extremo 3. El extremo 3 suele tener un segmento largo de nucleótidos de adenina conocido como poli-A y ese proceso incluye una maduración de ARN mensajero, la modificación del extremo 3 mediante la poliadenilación y la retirada de intrones. Y este proceso crea el extremo 3 en la molécula de ARN mensajero en las eucariotas. Corte y empalme o splitting realizado por el empleosoma para producir una molécula de ARN mensajero a partir del pre-ARN que contiene intrones. Las eucariotas deben eliminar de alguna forma los intrones y empalmar los segmentos de ARN mensajero restantes en axones. El ajuste del ARN mensajero suele ser muy preciso, ya que un error en el nucleótido puede alterar el marco de lectura en el ARN mensajero e inutilizarlo. El empleosoma lleva a cabo ese proceso y ajusta el intrón que contiene el pre-ARN mensajero en el nucleótido en las células de eucariota. Edición del ARN. La edición del ARN se ha descrito en diferentes especies como protozoos, hongos, plantas, mamíferos, en orgánulos, mitocondrias, cloroplastos y también en el núcleo. Además se produce tanto en regiones codificadas, exones, como no codificantes, intrones. La edición del ARN puede producirse por adición de bases nitrogenadas, pérdida de bases nitrogenadas o por sustitución de bases después de la transcripción. Un ejemplo de edición del RNA se encuentra en los RNA mitocondriales de las tripanosomas, que son protozoos. También los RNA mensajeros. La edición está implicada en la inserción y deleción de múltiples nucleótidos de uracilo en varios puntos del RNA mensajero. La información para esta edición está localizada en pequeñas moléculas de RNA denominadas RNA guías, que están codificadas aparentemente por genes mitocondriales separados de los genes del RNA mensajero. La diferencia en síntesis y maduración de los ARN ribosómico y ARN de transferencia es que el ARN ribosómico se utiliza para sintetizar proteínas a partir del ARN mensajero. Es decir, es como si dijéramos
que ayuda al ARN mensajero a convertirse en una proteína. Ahora, en el ARN de transferencia es el encargado de transportar los aminoácidos hasta los ribosomas para la síntesis de proteínas, donde se unirá a otros aminoácidos por medio de enlaces peptídicos, siguiendo las directrices de la secuencia del ARN mensajero.